Diálogos para la Tierra, la agricultura de Lanzarote frente al Antropoceno. Hoy con Fermín Otamendi, abogado, propietario de las bodegas El Grifo. Decir que los viñedos de esta bodega son de cultivo ecológico. Y también nos acompaña Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, parlamentaria en el gobierno regional y presidenta del Partido Popular en la isla de Lanzarote. Creo que para empezar, pienso que es obligatoria la pregunta para Fermín: ¿qué tal la cosecha 2022 que acabamos de recoger para ustedes? Buenas tardes, antes que nada. La verdad es que para las condiciones difíciles de este año, que hemos tenido no más allá de 80 litros, por lo menos que hayamos medido nosotros, y 2 olas de calor, la verdad es que la cosecha ha sido bastante razonable, en torno a los 2 millones en la isla, pero repito, es teniendo en cuenta lo difícil del año. Me alegra mucho saber que los viñedos adscritos o los viñedos propios de tu bodega han sido certificados ecológicos. ¿Qué razones les han llevado a tomar esta decisión? Bueno, esto ha sido un camino bastante largo porque de la misma manera que hace más de una década decidimos prescindir de cualquier tipo de herbicida y las hierbas las arrancamos a mano escrupulosamente. También hace más de 20 años, viendo el desastre de los productos fitosanitarios que se estaban vendiendo en la isla, decidimos hacer acopio nosotros mismos para distribuirlos entre nuestros distribuidores, porque se estaban poniendo en el campo auténticas bombas atómicas, ¿no? Entonces, esto ha sido un proceso largo, pero al final la evidencia científica lo que dice es que es necesario entrar en una agricultura más respetuosa, y quizás salirnos del paradigma anterior, que era una prevención de enfermedades, de plagas, no prevención, sino una lucha contra las plagas una vez producidas, y ahora lo que hay que ir es a una agricultura preventiva, y eso es lo mejor, con lo cual damos pocos tratamientos a base de lo que se sabe, de azufre, cobre y cal, pero a cambio estudiamos minuciosamente los microambientes en las distintas zonas, ¿no? Y eso nos ayuda a anticiparnos a los posibles problemas que puedan existir. ¿Qué opinión te merece esta buenísima noticia que una bodega como las bodegas El Grifo hayan tomado esta decisión? Bueno, a mí me parece fundamentalmente digno de admiración. No es sino, me parece que la agricultura en Lanzarote siempre ha sido absolutamente milagrosa, y como ha sido milagrosa no solamente por nuestra tierra, por la forma donde plantamos, como plantamos, por el viento y por la falta de lluvia, me parece milagrosa. También me parece milagrosa porque después la verdad que la clase política, la que tiene competencia, la que podía haber cambiado las cosas, es verdad que tampoco lo ha hecho. Por lo tanto, tengo la percepción de que llevamos 20 años de abandono de la clase política insular, fundamentalmente al sector agricultor. Pero además de eso me parece milagroso, porque si encima de que tenemos los problemas de la naturaleza o las idiosincrasias de la naturaleza, que hace así aún mucho más difícil pues tener vid y todas estas cosas, y además vemos ese abandono, pues evidentemente para mí lo del Grifo es admiración. Además yo creo que es el resultado de la constancia, de la disciplina, del trabajo bien hecho durante décadas. Por tanto, ¿qué le voy a decir? Yo felicitarle, como ya lo he hecho en muchísimas ocasiones, porque creo que han hecho un trabajo excelente, sí. ¿Van a interesar a los numerosos proveedores de la bodega para que realmente tomen este camino y se certifiquen de manera ecológica? Sin duda, sin duda. Eso es una labor lenta, laboriosa, como bien sabes. Hay que convencer a la gente de seguir otro camino, pero nosotros estamos muy encima de todos nuestros viticultores, todos nuestros proveedores, estamos muy encima, y los asesoramos continuamente y les prestamos un servicio continuo. Y ellos están observando, porque así lo transmitimos,
que este nuevo modelo de viticultura ecológica tiene muchísimas más ventajas a medio plazo. Esto es un tema, aquí jugamos en el tiempo, no se trata de qué va a suceder con la cosecha de este año, sino qué va a suceder en los próximos años. ¿Y qué horizonte? Porque ya es interesante situar un poco el horizonte temporal que manejan. Bueno, nuestro horizonte es intentar llevar a la mayoría de nuestra gente a lo largo de esta década. Hay gente pues, que se convence con mayor facilidad, a otros les cuesta más, unos son más profesionales, otros son menos. Ya sabes que el tema de la viticultura en Lanzarote, uno de los problemas que hay es que es una viticultura de fin de semana, entonces mucha gente tiene el interés justo. Nosotros sí que procuramos que los que son proveedores nuestros tienen que tener un interés definido, si no, no nos interesa, porque perdemos el tiempo todos. Nosotros seguimos las fincas de nuestros proveedores a lo largo de todo el año, no esperamos a la vendimia para ver qué nos traen, sino que estamos encima durante todo el año. Y si uno no tiene interés, está claro que no se puede obtener buen fruto, y si no hay buen fruto, no nos interesa. ¿Es posible pensar en una denominación de origen, vinos de Lanzarote, enteramente ecológica? Pues yo creo que sí, porque es un proceso, como decía antes, es un proceso inexorable. La evidencia científica demuestra que a medio plazo la sostenibilidad es, aparte de un concepto muy bonito y muy vendible, es algo pues necesario y es lo que al final funciona. O sea, no nos sirve de nada estar haciendo cosas extrañas. No, tenemos que ir para ahí. Luego, por otra parte, tenemos la gran suerte de que Europa nos obliga y nos está empujando en ese sentido. Yo creo que entre una cosa y otra, y el convencimiento de nuestras autoridades, que esperemos también llegue pronto, pues con todo eso seguro que podremos llegar a buen fin. Esperemos verlo, ¿no? Esperemos. Las exigencias europeas para el año 2030 se cifran en cuanto a la superficie ecológica en un 25%. La superficie dedicada a este cultivo en la isla de Lanzarote estaba muy lejos de esa cifra. A grandes rasgos, ¿qué medidas de política se podrían implementar para realmente conseguir ese incremento de la superficie o que la mayor parte de la agricultura en la isla de Lanzarote sea ecológica? A mí, sinceramente, creo que en agricultura en Lanzarote hay muchísimo que avanzar, muchísimo. Primero, desde el punto de vista educativo. Desde el Partido Popular y yo como diputada recuerdo que en el año 2014 solicité al Gobierno de Canarias que se estableciera un ciclo formativo de viticultores para que nuestros viticultores fueran profesionales, para que nuestros jóvenes que puedan perfectamente hacer derecho, hacer medicina y por qué no ser perito agrícola, o si no también por qué puede tener un ciclo formativo superior de viticultura, ¿por qué no? No me han hecho demasiado caso. Es verdad que el Partido Popular no ha tenido pues, competencia ni poder en el Gobierno de Canarias para que eso se hiciera. Tampoco hemos tenido competencia ni poder en el Cabildo Insular de Lanzarote. Nosotros no hemos tenido la presidencia del Cabildo sino 3 meses en toda la época democrática, con lo cual no hemos tenido esa capacidad de decir, oye, mira, vamos a plantear nosotros desde el Cabildo Insular de Lanzarote con carácter serio, igual que luchamos hace muchos años por la Escuela de Turismo, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a nosotros a implantar un sistema educativo que tenga que ver con la agricultura? Primero, por una cuestión de supervivencia elemental. Yo creo en la diversificación económica. Y creo que en Lanzarote es absurdo hablar de industria, ¿verdad?, o lo que supone toda la diversificación económica. Y qué mejor que diversificar con algo en el que hemos demostrado que somos unos maestros. Aquí el señor Otamendi, en el vino, ¿verdad?, en nuestro sector vitivinícola. Podemos dar lecciones. Y es una pena que estemos en pañales. Mire, primero, me es muy difícil hablar de agricultura ecológica cuando tenemos el agua de peor calidad. O sea, el Consorcio Insular de Agua y el Cabildo Insular de Lanzarote van a tener ya que dejar de mirar a otro lado, llevan algunos años mirando a otro lado ante la mala gestión o la nefasta calidad del agua, así como los cierres indiscriminados del grifo, con el que yo lo vivo también como alcaldesa de Recife, que hay veces que estoy hasta un mes sin regar porque no cierran el grifo.
la calidad del agua es fundamental. Es muy difícil en Lanzarote tener una calidad de agua teniendo en cuenta la desalación del agua. Mire, sí se puede mejorar muchísimo porque estamos en los límites un poco de las exigencias. Por tanto, yo creo que el Cabildo Insular de Lanzarote, el Consorcio Insular de Agua, va a tener que hacer una apuesta importante con Canal Gestión para que se mejore la calidad de agua. Es muy difícil hablar de ecología cuando estamos hablando de este punto de vista, y por otro es necesario la ordenación urbanística. Hablábamos hace algunos años de que por qué no diversificar con el sector vitivinícola, yo lo creo. ¿Por qué no impulsar a nuestras bodegas? Hay algunas bodegas, la mayoría, que exportan incluso a Estados Unidos, con lo que ello supone, con lo cual, y tú dices, bueno, al final, ¿qué ayuda tiene? Partimos de que no hay un plan de la Jeria aprobado, nadie se ha preocupado por ordenar urbanísticamente la Jeria, nadie se preocupa tampoco en conservar el paisaje, porque evidentemente a los empresarios les interesa sacar mayor rentabilidad y cultivan de otra manera. Nadie se preocupa por que se le subvencione al propietario para que siga manteniendo esas formas de cultivo. Yo creo que está de la mano de Dios, y seguimos manteniendo que las bodegas solo puedan ser bodegas artesanales porque la ley no permite otro tipo de cosas. Por tanto, yo creo sinceramente, con los pies en el suelo, que todavía hay mucho que hacer. Bueno, es cuestión de pensarlo para proyectarnos y conseguirlo, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los puntos fuertes de esta zona vitivinícola en la que habitamos? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Lanzarote, los puntos fuertes que tiene, el primero es el paisaje, indudablemente, ¿no? Tenemos un paisaje único y que la gente lo visita con gran sorpresa. Pero es que además tenemos unos varietales únicos, y eso hoy día es oro molido, porque la globalización lo que nos está haciendo es que se plante lo mismo en cualquier zona del globo, y el tener aquí unos varietales prácticamente únicos, bueno, en el caso de la Malvasia volcánica es único y en otros es prácticamente único, pues claro, eso es un valor en sí mismo tremendo. Por otra parte, perdona, sí. y luego por otra parte, bueno, que la verdad que el sector del vino está conociendo unos momentos buenos, tirado como lógicamente al hilo de los buenos resultados turísticos, y yo creo que se está trabajando bastante bien y se está investigando bastante bien. El vino en realidad se consume en la isla, la mayoría. El vino, la mayoría se consume en la isla, es un fenómeno un poco que está sucediendo en general con los productos de kilómetro cero. Se tienden a consumir al lado, aparte de que es parte también de la gastronomía, pero se tiende la mayor parte. Lo que sí es verdad es que para hablar de hacer buenos vinos o vinos excelentes es necesario que te conozcan fuera de tus fronteras. Entonces los esfuerzos que hacemos algunas bodegas para salir fuera de la isla no tiene tanto un contenido económico como divulgativo. Aquí estamos y procuramos estar en las mejores mesas, es fundamental. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista esos puntos fuertes del sector? Pues yo creo que únicamente el agricultor, que cultiva en condiciones extremas, el bodeguero. Yo creo que a ambos hay que ponerles una medalla al mérito, y por último el turista. Si no hay turismo no se consume nada. Desgraciadamente es real. Estos son los únicos 3 puntos fuertes de la agricultura en Lanzarote. ¿Y las debilidades? Pues muchísimas. Una clase política, la competente, la que ha podido cambiar las cosas y no lo ha hecho durante décadas. Yo creo que es una pena. El sector ha estado francamente abandonado en los últimos 20 años. No ha habido política agrícola seria, no ha habido política de diversificación importante. No hemos hecho las modificaciones en el Plan Insular de Ordenación de Territorio del año 91 que teníamos que haber hecho fundamentalmente para ayudar al sector. Si es que se podía haber hecho modificaciones puntuales. Nosotros sabemos mucho en el Ayuntamiento de Arrecife de modificaciones puntuales. Se tardan apenas entre 6 meses y 1 año en hacerlas. Nosotros hemos podido modificar en el Cabildo Insular de Lanzarote, hacer modificaciones puntuales en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, solo con el objetivo de ayudar al agricultor. Digo, las modificaciones puntuales se tramitan entre 6 meses y 1 año. No se ha querido. Y aquí no vale todo, son iguales. El Partido Popular no hemos tenido ni la presidencia del Cabildo
ni hemos sido... Ni hemos, de Agricultura. Sí, pero no de política territorial, que es la que plantea las modificaciones. Y los presidentes de los cabildos, por mucho que el consejero de Agricultura quiere modificar un planeamiento, si el presidente del cabildo no quiere, no se hace. Es más, le voy a decir una cosa curiosamente, el Partido Popular solo ha tenido 3 meses la presidencia del Cabildo en toda la historia democrática, y fue Paco Cabrera el que contrató a Azquiaga este plan insular de ordenación del territorio que ahora acaban de tirar a la basura. Es una pena, hemos tenido una clase política que no se ha interesado en esto, no solamente desde el punto de vista de la gestión pura y dura, como decía antes, desde el punto de vista educativo también, desde el punto de vista formativo. Ha sido la gran abandonada. Y después el agua, lo del agua es, mire, no hay gobierno que pueda decir nada. O sea, pedimos las competencias hace algunos años al gobierno de Canarias para tener nosotros nuestro propio Consejo Insular de Agua, y es mejor volver a devolvérselas, porque no ha habido ni una sola actuación por parte del Cabildo Insular de Lanzarote en este Consejo Insular de Agua, ni el Consorcio Insular de Agua, que sabe bien que son aquellos que tienen, bueno, pues los dueños, por así decirlo, de Canal Gestión, o lo que gestiona la empresa Canal Gestión que explota el agua. No podemos seguir en esta política de agua que llevamos manteniendo los últimos 10, 15 años. Los gobiernos, y en este caso el Cabildo Insular de Lanzarote, va a tener que pensar seriamente que esto no puede continuar de esta manera. En este caso, desde tu punto de vista, estas debilidades, ¿cuáles apuntarías, Fermín? Pues exactamente las que ha apuntado Astrid, sin lugar a dudas. Y desde dentro sí hemos apuntado efectivamente a la clase política, claro, pero desde dentro alguna debilidad del propio sector. Bueno, el sector tiene muchas debilidades, puede tener hasta falta de unión en algunas cuestiones, pero creo que eso no es relevante porque, vamos, no es tan relevante como lo realmente urgente. Lo realmente urgente, por supuesto que necesitamos un planeamiento urbanístico, porque es que lo que nosotros estamos observando es que jugamos en otra liga. Entonces estamos con una mano atada a la espalda cuando queremos desarrollar las industrias. No queremos hacer grandes bodegas, no queremos hacer construcciones insensatas, pero lo que sí es cierto es que necesitamos mejorar nuestras instalaciones. Entonces estamos compitiendo con bodegas no ya de las islas, sino de la península, y estamos en una situación precaria. A mí me da vergüenza cada vez que pasan por ahí los visitantes y ven que tengo 20 tanques en la calle. Claro, eso no puede ser. Y con el coste de electricidad que eso supone, ¿no? También el coste de electricidad. Afortunadamente tenemos instalaciones renovables que nos ayudan mucho, pero eso no es razonable en pleno siglo XXI. Entonces ahí nos encontramos muy mermados y esto no se sostiene, realmente esto no se sostiene. ¿Y no apuntarías la falta de relevo generacional en el sector como un elemento? Por supuesto. Como una debilidad. Claro, la falta de relevo generacional es indudable, pero apoyando también lo que estaba comentando antes Astrid, con respecto a los cursos de viticultura, por ejemplo, si nosotros pudiéramos formar gente joven, verían que con un poco de cabeza la viticultura puede llegar a ser rentable aplicando un poquito de sentido común y aplicando ciencia, por supuesto. Entonces, claro, el relevo generacional yo creo que va a venir en la medida en que el cultivo se vea que puede seguir siendo una actividad de fin de semana, no digo yo que no, pero puede ser una actividad muy rentable y muy interesante. Entonces ya no se estaría practicando por aquello de continuar las obras que hacían nuestros mayores, y por ese romanticismo, ¿no?, de continuar con la tierrita que me dejó mi abuelo, sino sería decir, no, es que con esto además tengo unos ingresos extras, puedo hacerlo muy bien y tener unos ingresos extras. Yo creo que ahí es donde hay que ir. ¿Y qué demandas se le pedirían a las diferentes administraciones públicas desde este sector? Bueno, pues perdóname, pero lo mismo que apuntaba Astrid, o sea, aparte de tener una normativa urbanística y a lo mejor un ciclo de estudios de viticultura que se podría impartir perfectamente, yo creo que el tema del agua es muy necesario, porque aunque efectivamente nuestra viticultura siempre va a ser y debe de ser una viticultura de secano, no nos olvidemos que somos la única isla de todo el archipiélago, y no digo ya del mundo mundial, pero es que del archipiélago en la que el uso del agua es dificilísimo, cuando no imposible.
Y muchas veces tenemos el problema de que las aguas depuradas que se utilizan no tienen la calidad necesaria. Y eso puede ser algo grave para la viticultura, pero desde luego para la agricultura, de hortalizas, etcétera, es absolutamente mortal. Es un tema tremendo. Y eso, claro, hay que controlarlo porque podemos tener problemas serios. ¿Crees realmente, pienso que uno de los elementos centrales de los que van a debilitar de alguna manera, o está haciéndolo ya, que es la falta de relevo generacional, ¿cómo solventar este factor? Yo creo que igual que en la cultura de nuestras familias hubo una época determinada en Lanzarote en la que había mucha gente que se quería al sector de la hostelería, al sector de turismo, pues otros íbamos a la universidad. Es verdad que yo creo que perfectamente desde el mundo educativo se puede perfectamente formar a jóvenes para que sean agricultores y que planteen un modelo de negocio que sea la agricultura. Se pueden plantear, de verdad, hay proyectos de modelos de negocio modernísimos que tienen que ver con el sector agrícola y ganadero, absolutamente innovadores, de gente joven, de gente muy potente que lo está haciendo y lo está haciendo en otros sitios. Aquí, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Y sabes por qué no lo podemos hacer? Porque no está, porque el Cabildo Insular de Lanzarote, que en este caso es el que tiene que hacer ese esfuerzo, está en otras cosas. Mira, hay una cosa que sí me parece imperdonable y lo quiero decir. Nosotros en algunos casos, en Lanzarote se ha hablado mucho de que las infraestructuras hidráulicas son muy complicadas, ¿no? Porque es todo muy caro, todo es mucho dinero, con lo cual, bueno, siempre le hemos dicho, o los que han tenido el poder y la capacidad de gobernar y cambiar estas cosas, bueno, que estas infraestructuras costaban muy caras, ¿verdad? Hemos tenido hoy una oportunidad que no hemos tenido nunca en la historia. El gobierno del Cabildo es el mismo gobierno que el de Canarias y que el de España. Eso no lo hemos tenido nunca. Siempre era un gobierno aquí, podía coincidir con el de Canarias o no, pero los tres gobiernos no, que podíamos haber hecho cosas maravillosas, porque los tres tenían todas las competencias agrícolas. Y otra cosa que no ha habido nunca en la historia, ha llegado a Canarias la friolera de 3.000 millones de euros de fondos europeos, que además ha dicho el Ministerio y Europa que debíamos haberlo planteado o debemos plantearlo en cuestiones de transición ecológica, que es mejor que las infraestructuras acuíferas en nuestra isla, etc., transformación digital, innovación del sector primario. Te puedo dar los ejes que hasta en mi ayuntamiento de Arrecife nos hemos acogido y no tenemos agricultura. Y cómo Lanzarote ha sido incapaz, porque ya se están terminando la presentación de proyectos para Fondo Next Generation. Sabes que hay algunos que ya han acabado, estamos justificándolos, otros que llegan, salen por momentos, ¿no? Nosotros en Arrecife hemos tenido la capacidad de presentar casi 8 millones de euros. Y es verdad que tú dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo cuadra que teniendo la oportunidad de habernos gastado cientos de millones de euros de Europa, que era perfectamente claro que además el Ministerio de Europa pedían grandes proyectos, no pedían pequeñitos proyectos de 1 millón, 2 millones, sino grandes proyectos, que Lanzarote pudo ser un gran proyecto, acogido por la Unión Europea? Aquí a Lanzarote no haya llegado ni un euro, y lo digo alto y claro, ni un euro para transformación de la infraestructura acuífera de nuestra isla, ni siquiera para el regadío de agricultores y jardines, para nada. Mire, hemos perdido una gran oportunidad que no vamos a volver a tener en mucho tiempo más. No se han presentado proyectos de ningún tipo. Hoy por hoy no nos hemos gastado ni un euro en transformación. En ese apartado de transición ecológica. Te lo tiene que decir la presidenta del Cabildo o los consejeros del Cabildo. Hoy en día todavía no ha llegado ni un euro, ni conozco ningún proyecto de transformación de infraestructura, de creación de infraestructura, no conozco ninguna. Es que esos proyectos, además, deben de presentarlos por su importancia, deben de presentar las administraciones públicas. Y al hilo de lo que está comentando Astrid, es verdad que el tema es imperdonable, nos vamos a quedar sin un solo duro, pero fíjate si se podía haber añadido a eso todo el tema de generación mediante eólica y fotovoltaica.
esta isla, todo el agua que se produce, se podría producir perfectamente con energías renovables, perfectamente. En este gran proyecto se podría haber metido perfectamente. Habríamos sido una isla absolutamente sostenible en ese sentido y turísticamente habría sido un atractivo maravilloso el poder decirles a todos nuestros visitantes que todo el agua que se produce aquí proviene de fuentes renovables. Eso sería fantástico. Pero es que además podría ser cierto a poco que quisieran. Y los pocos proyectos que resulta que salen privados, los paran porque resulta que son privados y es mejor que sean públicos. No, lo importante es eliminar la huella de carbono cuanto antes. En Lanzarote, esta legislatura, este mandato de 4 años, no se ha implantado ningún parque de energía eólica. Han sido 3 los proyectos que se han presentado, uno además muy interesante porque es en una zona degradada mía en la que el Ministerio me pide la regeneración y me dice Europa, mire, muy buena idea, alcaldesa, si usted me dice que usted regenera el vertedero que tiene la obligación por poner un parque eólico, es que eso es la circular. La recomendación que estamos dando desde Europa es que los vertederos se conviertan en parques eólicos o parques fotovoltaicos, que además no tendrían ningún impacto visual porque pondríamos evidentemente muros vegetales para que no se vieran desde fuera. ¿Sabes quién es el primero? Se presentó un proyecto para que hubiera parques fotovoltaicos en nuestro vertedero de Arrecife, que tenemos una obligación de regeneración que nos cuesta 5 millones de euros, que dicho sea de paso lo he presentado a ver si me lo financian con fondos europeos. ¿Y sabes quién es el único que el gobierno canario a favor? ¿Sabes quién es el único que se ha opuesto a que esté ese parque de energía de plata fotovoltaica en Arrecife? El Cabildo. El Cabildo se ha opuesto a todos los proyectos de implantación de energías renovables en Lanzarote. Es más, curioso, ¿no?, que gobierna el Partido Socialista y Podemos, que son aquellos que siempre tienen ese discurso vacío. Es la isla donde menos implantación de energías renovables hay. Curioso, ¿verdad? La isla donde más se hablan de discursos y se cabildea, como se decía antiguamente, de todas estas cosas que quedan muy bien al oído de los ciudadanos, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la capacidad y el poder de hacerlo, no solamente no lo hace, sino bloquea que otros tengan la iniciativa de hacerlo. No, es claro que no solamente en este momento en el que vivimos, que es un periodo de incertidumbre y donde la sostenibilidad debe ser un elemento vertebrador, un elemento esencial, sino que nos interesa desde el punto de vista turístico, el motor económico de la isla. Estaría encantado con que esta isla fuera realmente sostenible, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Volvamos al asunto de la comercialización del vino. En los últimos tiempos no creo que haya habido problemas de este tipo, que sí los había habido en el pasado. Se evidencia que la demanda es mucho mayor que la oferta. La teoría económica dice que se incrementarían los precios del vino. ¿Esto es así? Bueno, lógicamente al incrementarse los precios de la uva, como es lógico en momentos de escasez, porque claro, no hay que olvidar que el problema que tenemos en Lanzarote es que no es cuando viene un año malo, sino los años vienen a pares, por lo menos. Entonces, un año más o menos las bodegas aguantamos, al siguiente ya nos quedamos totalmente secos, que es lo que nos está pasando ahora mismo. Entonces tenemos unas cantidades ridículas para el mercado. Evidentemente todo eso hace que la uva se incremente, y no solo que el vino también se incrementa, y no solamente por la uva, que es un elemento, sino por los que es el elemento esencial, que sean... por todo. Sí, Y entonces algo se incrementa. Claro, eso luego tiene su contrapartida. Es que no es tan fácil venderlo, como es lógico, porque si no... Y claro, si eso es así, ¿remunera realmente los esfuerzos que se hacen? Hombre, nosotros hablando en primera persona, el hecho de que haya subido el precio de un año a otro en torno a un 50%, ¿no?, de 2 a 3 euros, pues evidentemente eso es una gran mejora, y alivia mucho, sin duda. Pienso que eso es así. No obstante, creo que eso es solo una parte, porque creo que hay que seguir estudiando, y con muchos proyectos de I+D+I, como los que está siguiendo el Grifo en distintas áreas,
porque claro, se trata de llegar a una optimización de los rendimientos, pero siempre desde una manera respetuosa. Pero pensamos que hay mucho para ver, porque entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que investigar cuáles son las plantas más resistentes a la sequía. Se está investigando eso. Estamos tratando de tener un vivero de viña libre de virus, porque sabemos que eso incrementa notablemente la producción, porque, en fin, ¿Han hecho realmente estudios que han visto que la planta es virótica? Sí. No es que los hayamos hecho nosotros, sino que todas las plantas que están certificadas libres de virus pueden tener un rendimiento fácil superior en un 30%. No, las que están libres de virus. Por eso, claro, lo que pasa es que para llegar a eso, para tenerlas libres de virus, eso es un proceso también y cuesta. Entonces estamos intentando coordinarnos con las autoridades a ver si conseguimos una parte de la financiación. La otra, como es lógico, la pone el sector privado, como siempre hacemos. Nosotros los proyectos los hacemos directamente nosotros, luego intentamos las ayudas que se puedan, pero hay algunos que nos exceden y necesitaríamos el apoyo, no ya el grifo, sino del sector, necesitaría el apoyo de las administraciones públicas. Y en este sentido en el que estamos hablando, ¿qué estudios científicos crees que deberíamos acometer o que deberíamos fijar nuestra atención? Bueno, yo creo que, por ejemplo, de tener plantas libres de virus es básico por lo que estoy diciendo, porque es un rendimiento que se observaría en la mejora de hoy para mañana, con lo cual el viticultor estaría encantadísimo con carácter general. Luego estamos intentando abundar algo en lo que ahora llaman la agricultura regenerativa. Intentar pues eso, mayor sostenibilidad, analizar. Sabes que tenemos unas jornadas, bueno, y van a ser internas, precisamente con gente, con expertos, y entonces vamos a tratar de iluminarnos y ver qué de eso podríamos impulsar en Lanzarote, pero primero hay que ver si esas cuestiones son tal. O sea, estamos metidos en muchos proyectos. Estamos metidos en el proyecto que te comentaba antes de vendimia de invierno, que es decir, ver la posibilidad de adelantarnos al cambio climático, que queramos que no, está aquí y esto cada vez nos está haciendo más daño y más daño que nos va a hacer. Y entonces lo que estamos tratando es, de la misma manera que hace 40 años mi hermana y yo casi nos tiran al mar, porque adelantamos el ciclo de la vendimia, la adelantamos casi un mes, cuando aquí lo normal era vendimiar un poco para los sanginés. Adelantamos el ciclo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que queríamos era obtener uva, vino de mesa, vino para beber, necesitamos una graduación menor, necesitamos una mejor acidez, en fin, unos parámetros diferentes. Entonces creo que nuestra obligación es estar por encima y por lo menos investigar todas las posibilidades. Luego veremos las que se pueden implementar y las que no. Y una de ellas es eso, la prueba que hemos hecho en una finca de la costa, previendo que ese puede ser el modelo climático del interior de la isla de aquí a 10, 15 años, y entonces hemos optado ¿por qué? Pues por adelantar el ciclo de la uva, induciendo una poda en el mes de octubre y recibiendo la vendimia pues a final de invierno. En este caso ha sido justo a principio de primavera. Y el 6 de abril tuvimos una pequeña vendimia, la primera vendimia del 2022 del hemisferio norte. Y entonces estamos analizando ese vino, que lo acabamos de empezar a comercializar, son muy pocas botellas, pero lo interesante de eso, ¿qué es? ¿Es prometedor? Sí, es prometedor en el sentido de que en los sitios cálidos la uva sufre mucho en el verano por exceso de insolación, y entonces si conseguimos adelantar el ciclo, conseguimos vinos algo menos alcohólicos, un poquito menos alcohólicos, con una estructura interesantísima y una acidez buenísima, y con menos riesgo. Entonces eso no se trata de ahora ponernos a plantar la costa, eso sería una barbaridad. Se trata de hacer estudios para ver si ese podría ser una de las posibilidades a futuro, si esto aquí se nos pone peor. Entonces creo que son muchas las líneas que tenemos, y tenemos que explorar todas las que podamos. ¿Y esos viñedos son de regadío? Esos viñedos, sí, tienen regadío, tienen algo de regadío, tienen regadío de apoyo, sí, por supuesto. ¿Y ves ese modelo extrapolable a nuestros cultivos tradicionales? Posiblemente a día de hoy no,
pero creo que en el futuro puede ser. También depende mucho de las zonas con mucha capa de picón, tú sabes que necesitan muchísimo menos apoyo. Hay zonas en las que hay poco rofe y entonces necesitan un poquito más de apoyo de agua. Yo no soy partidario del riego a manta a lo loco, sino riego de precisión. Bueno, también es verdad que hemos indicado ahora mismo que la calidad de nuestra agua es francamente mejorable, por lo tanto, es aplicar un poco el principio de precaución. Claro, por supuesto, eso es un tema futuro, estoy hablando de un tema futuro. Y por supuesto las aguas, por ejemplo, que se utilizan en esa finca, ya nos hemos visto que no fueran aguas reutilizadas, sino aguas de abasto perfectamente tratadas, para estar seguros de que no se comete ninguna tropelía, entre otras la salinización del suelo, ¿verdad? Cuando hablamos del vino de calidad de Lanzarote, siempre lo ponemos justo al lado y como debe ser de la gastronomía. No podemos pensar en otra cosa que esa, ¿no? Y el mejor maridaje entre un vino de calidad es también acompañarlo de unos alimentos sostenibles de la isla. Cuando vamos a los datos del sector agrario en la isla de Lanzarote, vemos cómo está totalmente desequilibrado, efectivamente, a favor del subsector vitivinícola frente o en detrimento de otros sectores. Eso tendríamos de alguna manera que revertir esa situación o por lo menos equilibrar. ¿Qué medidas de política económica así a grandes rasgos plantearía? Es un poco volver a lo que hemos venido hablando. A ver, esto no es demasiado fácil porque en principio se podría plantear perfectamente. Hubo un estudio ahora, cuando el confinamiento, ¿seríamos capaces de producir que se consuma en Lanzarote lo que se produce en Lanzarote? Imposible. Pero no estamos... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque tenemos que importar muchísimas hortalizas y frutas que sí podríamos hacer aquí. Claro. ¿Por qué? Pues volvemos al principio de todo es que yo creo que todo lo que se ha hablado para el sector vitivinícola se puede extender a todo el tema de la agricultura en general. Claro. O sea, el terreno está, las condiciones, el agricultor existe, se puede formar a los jóvenes en esto, se podría plantear como una diversificación económica real. No podemos seguir viviendo única y exclusivamente del turismo, lo llevamos diciendo hace 15 años, pero sí podríamos hablar de una diversificación económica real, de por qué no una, abro comillas, industrialización del sector vitivinícola y bodeguero. Es que producimos mucho menos la oferta es mucho menor que la demanda. Hombre, claro que sí, es que yo estoy produciendo en una bodega artesanal, permítame que lo diga, no estoy produciendo en una bodega industrializada porque la normativa no me permite industrializar, con lo cual es el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que el discurso político ha sido de partidos políticos determinados, no todos podemos decir que todos somos iguales porque no todos hemos tenido esas oportunidades, pero es verdad que ha habido un discurso político, 20 años diciendo exactamente lo mismo y 20 años que los mismos que han tenido esa posibilidad de gobernar no han hecho nada, con lo cual yo creo sinceramente que en cuestiones de agricultura estamos en pañales, desde el punto de vista, porque el agua es un tema no solo de la viticultura sino del resto de cultivos, porque la ordenación del territorio es muy importante, porque la escasa formación y el relevo generacional es muy importante y nos compete, sobre todo el Cabildo Insular de Lanzarote, hacer una campaña cultural respecto a este tema y campaña formativa. Bueno, yo creo sinceramente que ha habido una dejación importante y, hombre, con los pies un poco en el suelo, hablar de agricultura en Lanzarote es excesivamente ambicioso. No lo sé, ustedes tendrán el dato porque no es mi sector y yo sí estudio un poco, pero no es mi sector. Pero ¿cuánto es la agricultura del Producto Interior Bruto lanzaroteño y cuánto podría serlo? Es una pena, ¿eh? Además, podríamos tener un mucho mejor paisaje,
más bonito en otras zonas si hiciéramos con lo que pregonamos, muchos, ¿eh? Y cuando encima ahora tú dices, oye, cuando no se puede no hay dinero, oye, yo quiero también una cosa, pero si no tengo dinero no lo puedo hacer. Pero cuando lo que se dice es que tenemos todo el dinero del mundo para hacer grandes maravillas y proyectos transformadores reales, integrales, y que ni siquiera se ha preparado ni anteproyecto, ni importa, esto no le interesa a nadie, pues entonces hablar de lo otro es surrealista, forma parte de la ciencia ficción. Y sí es verdad que con la esperanza, evidentemente, de que vengan otros futuros gobiernos mucho mejores, en los que sí se tomen en serio la diversificación económica del sector agrícola como una forma de subsistencia en nuestra isla, ¿por qué no? Creo que para ir terminando, ¿qué podíamos poner encima de la mesa para enriquecer este diálogo para la tierra que hemos mantenido esta tarde? Pues yo creo que como no pongamos optimismo... Bueno, es una gran cosa. Sí, total, porque mi discurso es tan negativista, pero sinceramente lo triste es que es realista, porque eso es lo peor, o sea que... Bueno, efectivamente, esperanza, yo lo he dicho, esperanza en que haya otros gobiernos que sí, que estén sensibilizados de manera seria con esto, que se cuenten con profesionales de dentro de la isla o incluso de fuera, que se invierta en innovación, en I+D+I también, en agricultura, que se puede, y bueno, y nada más, esperanza. Bueno, agradecemos la participación esta tarde, tanto de Fermín como de Astrid, en este diálogo para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno. A ustedes, gracias por vernos y acompañarnos. Transitamos por estos territorios comunes y creo que entre todas y todos podemos construir otra isla posible.